A continuación vamos a ver el tema de la dignidad humana y los derechos humanos. En primer lugar, partimos de una definición básica de dignidad según la Real Academia Española de la Lengua. Tenemos varias definiciones. Una es cualidad de digno, excelencia, realce, gravedad y decoro de las personas de la manera de comportarse, cargo o empleo honorífico y de autoridad. En las catedrales y colegiatas prebenda que corresponde a un oficio honorífico y preeminente como el de anato, el arcedianato, etc. Persona que posee una dignidad, prebenda del arzobispo u obispo, y en las órdenes militares de caballería, cargo de maestre, trece, comendador mayor, gravelero, etc. Para nuestro propósito de entender la dignidad en su concepto ético, filosófico, de acuerdo a los derechos humanos, nos corresponde especialmente en los dos primeros conceptos, cualidad de digno y excelencia y realce. Hay que notar que varios de los otros conceptos ya no se usan, pertenecen precisamente a otras épocas donde la dignidad más bien era un privilegio, como vamos a ver más adelante. Vamos a definir un poco más la palabra digno. Tenemos que es merecedor de algo, correspondiente proporcionado al mérito y condición de alguien o algo, que tiene dignidad o se comporta con ella, propio de la persona digna, dicho de una cosa que puede aceptarse o usarse sin desdoro, como salario digno, vivienda digna, de calidad aceptable, una novela muy digna. En este caso nos interesa especialmente la definición segunda, correspondiente proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. Esa condición es precisamente la condición de ser humano. Vamos a ver ahora la dignidad como concepto histórico. Entonces tenemos fundamentalmente tres periodos importantes que definieron de distinta manera la palabra dignidad. En la antigüedad, en el medioevo y en la modernidad. La dignidad en la antigüedad estaba relacionada especialmente con la dignita romana, que hace referencia al prestigio de los hombres al servicio de la res pública, es decir, de los asuntos públicos. Las personas que estaban a cargo de esos asuntos públicos, los ciudadanos, tenían esa dignidad. Entonces aquí la dignidad es sobre todo un privilegio de pocos. La dignidad en el medioevo se fundamenta especialmente en el pensamiento de la Iglesia Católica, en el pensamiento cristiano, y inicia especialmente en las discusiones sobre la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Se supera la idea del ser humano considerado únicamente como un rol en el engranaje social. Es así que se empieza a ver esa individualidad como única e irreemplazable en el ser humano. Y como persona individual se tiene que enfrentar al juicio final. De hecho, vemos en todas partes del mundo famosos cuadros sobre el juicio final, donde se encuentran esperando ese juicio final personas de distinta condición, ricos y pobres, reyes y plebeyos, clérigos, etc. Toda persona individual se enfrenta a ese juicio final. Y a partir de ahí todos por igual serán juzgados. Entonces, en ese sentido, la dignidad en el medioevo se basa fundamentalmente en ese concepto teológico del que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Es interesante notar que para el pensamiento de la Iglesia Católica, el término dignidad sigue siendo muy válido. Es así que lo encontramos en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
publicado en el año de 2004. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia tiene un apartado sobre los derechos humanos con un acápite sobre el valor de los derechos humanos. Y ahí valora precisamente el término de la dignidad y valora también el magisterio de la Iglesia y mira de manera positiva la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, la Iglesia Católica se alinea en la concepción actual de derechos humanos. Ahora pasamos a ver la dignidad en la modernidad. Precisamente Immanuel Kant es uno de los principales representantes de esta influencia y él tuvo una radical influencia en las legislaciones actuales que se relacionan con la dignidad. Aquí la clave es el imperativo categórico. Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Entonces, el ser humano como un fin en sí mismo. Hay que resaltar que Kant también tiene esa concepción universal, esa razón universal. Dentro de esa época moderna también encontramos las revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Aquí me referiré especialmente a la Revolución Francesa, con su lema de libertad, igualdad y fraternidad, que además se relaciona con los ideales de la Ilustración. Luego se plasmaría esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. Aquí también está ese germen de lo que luego serían los derechos civiles y políticos y que se llamarían derechos de primera generación. Con todo, hay que notar que la Revolución Francesa no trajo realmente una igualdad universal. De hecho, esos derechos más se referían especialmente a los hombres. La mujer no alcanzaba precisamente ese estatus de igualdad respecto al hombre. El concepto de dignidad humana podemos entonces resumirlo en estas siguientes partes. Se refiere a dignitatis, la raíz dignus, excelencia, grandeza, que se refiere a que cada persona tiene un valor intrínseco, inherente, en relación a su propia naturaleza, es decir, su propia naturaleza humana le da ese valor. Y es así que el ser humano es un fin en sí mismo. Entonces ahí radica la dignidad humana. También podemos afirmar que la temática de la dignidad humana como concepto sufrió unas transformaciones y pasó de ser un concepto filosófico a un concepto jurídico, pero esto ya más en tiempos contemporáneos. Ha fundado también los documentos de las Naciones Unidas, ese concepto de dignidad es el fundamento de los derechos humanos. Actualmente también está incorporado en el corpus constitucional de muchos países. En definitiva, se puede decir que la temática de la dignidad humana en la contemporaneidad, en primer lugar, tiene una voluntad de universalidad, es decir, que todos los países, todas las legislaciones contemplen esa temática de dignidad humana y de derechos humanos. Evidentemente es un asunto que todavía sigue trayendo debates, pero en principio la temática de la dignidad humana tiene ese propósito de ser universal y en segundo lugar que no sea simplemente filosófico o ideario, sino que tiene que estar dentro de las legislaciones particulares. En el caso de la Constitución del Ecuador del año 2008,
El término dignidad se encuentra en varias partes de la Constitución. Solo quiero resaltar el preámbulo donde dice: decidimos construir una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. Esto es muy importante porque el Ecuador no quiere considerar solamente la dignidad simplemente como una cuestión individual, sino también como colectividades. Por eso la Constitución tiene además dos términos en la definición del Estado: que el Estado es un Estado plurinacional e intercultural. Precisamente esa plurinacionalidad apela a esas colectividades. Y esas colectividades también tendrían una dignidad. Se puede decir que la Constitución ecuatoriana está traspasada por la dignidad y precisamente por los derechos humanos. De hecho, el título segundo de la Constitución habla de los derechos. Todos los derechos del buen vivir. Luego, en el capítulo tercero, todos los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: adultas y adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, personas usuarias y consumidoras. Entonces, en ese sentido, se puede decir que la Constitución ecuatoriana traspasa la palabra dignidad y precisamente todas esas condiciones de personas que existen, pues merecen una atención por parte del Estado. La dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos. Entonces vamos a ver brevemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el preámbulo nos dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por basarse el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Entonces, en el fondo aquí ya nos encontramos precisamente con esa concepción de dignidad que es intrínseca, propia del ser humano y que se refiere precisamente a sus derechos iguales, inalienables. Entonces vamos a ver algunos artículos, especialmente los primeros artículos, que nos muestran claramente esa concepción de dignidad humana. El artículo 1: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Aquí vemos sobre todo, parte importante es ver que no debe haber distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. En el artículo 3 nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Aquí se marca precisamente los derechos de primera generación. Artículo 4: nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí es interesante ver qué pasa, por ejemplo, cuando un ladrón o un asesino comete un crimen. ¿Pierde la dignidad de ese ladrón? No, ese ladrón tiene dignidad por ser humano y por lo tanto no puede ser sometido a torturas para hacer su declaración. Evidentemente, al cometer un delito,
tiene que ser juzgado, pero tiene que ser juzgado de acuerdo a la norma correcta, de acuerdo a la justicia. Es decir, por más que sea un asesino, no es un pretexto para que sea torturado, precisamente por la concepción de dignidad humana. El artículo 10 nos dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. El artículo 14 nos dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Aquí usa la palabra asilo, pero también podemos usar la palabra refugio. La persona refugiada es aquella persona que no siente una protección en su propio país, sea por condiciones de guerra, sea por violencia, y que tiene que salir de su país y buscar refugio en otro país para que le acoja. Entonces, el derecho al refugio. El artículo 15, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Las personas que no tienen una nacionalidad o se les ha quitado su nacionalidad son los apátridas. Y aquí les presento un artículo de la BBC sobre quiénes son los apátridas y por qué no tienen acceso a la nacionalidad. Recomiendo su lectura, pero basta simplemente ir a esta sección que dice dónde se encuentran. La cuestión de la apatridia no es una cuestión que ha quedado atrás, sino que sigue siendo una cuestión contemporánea. De hecho, en América Latina hay mucha gente apátrida que no tiene nacionalidad procedente de Haití. Es decir, eran ciudadanos de la República Dominicana, descendientes de haitianos que nacieron en suelo de República Dominicana, pero por unas ciertas leyes injustas simplemente les quitaron la nacionalidad. Pero como podemos ver, hay varios pueblos que se han quedado sin patria y sin nacionalidad. Como podemos ver, este es un drama de nuestro tiempo, un drama de las personas que no tienen una patria o una nacionalidad. Es un drama tremendo al no poder tener un pasaporte, al no tener todos los derechos que les brinda un Estado. Entonces, hasta aquí nuestra breve presentación sobre la dignidad humana y los derechos humanos. Simplemente les agradezco por toda su atención y nos veremos en otro momento.